La realidad de nuestras iglesias, querámoslo o no, muchas veces está lejana a las verdades bíblicas. La enemistad es un tema que debemos considerar en nuestro diario vivir. ¿Estamos acaso enemistados con quien deberíamos amar? ¿Es el plan de Dios que su iglesia esté dividida y con enemistades? Oigamos juntos a nuestro pastor evangelista Felipe Barraza, junto al Ministerio Evangelístico y Enseñanza Berea, respondiendo alguna de estas preguntas en la siguiente reflexión. Esta vez quisiéramos leer en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 3, donde dice de esta manera: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este sí que es un buen tema a tratar, y evidentemente no es para gozarse dentro de las iglesias, pero por supuesto que nos hará muy bien en oírlo. Me refiero a las enemistades y los pleitos. Pablo describe en los versos que hemos leído que por causa de las contiendas y las disensiones no se podía crecer en la instrucción y el estudio de la palabra, porque todavía eran carnales. Define carnal a quienes viven en celos, contiendas y disensiones. Los define como a hombres, como a niños, incapaces de recibir la comida consistente. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20, cuando habla acerca del fruto del resultado de las obras de la carne, es considerable que disensiones y contiendas vayan también juntas. El apóstol usa en Gálatas el término enemistades y pleitos. ¿No le parece a usted tremendo que estas dos palabras vayan de la mano? Enemistades y pleitos. Hasta nos parece lógico. Nadie llega al pleito si primero no tiene enemistad. La enemistad es el antónimo de amistad. En la enemistad brota aversión u odio contra otra persona. La enemistad es un problema grande en las familias y sobre todo en las congregaciones. Vemos muchos familiares enojados unos con otros, así como también vemos muchos hermanos en la iglesia enojados unos con otros. O como bien el apóstol dice en la carta a los Corintios, en contiendas y disensiones. Me impacta la oración del Señor Jesús en Juan 17, del versículo 20 al 22. Él clama rogando al Padre diciendo que sean uno. Que seamos uno. Esa es la intención, el corazón, esa es la oración del Señor. Que seamos uno. No como algunos en las iglesias que se llevan como judíos y samaritanos. Es decir, no se tratan entre sí. Por lo mismo, las manifestaciones de los tales son carnales. De pronto nos vemos como el apóstol Pablo. Cómo quisiéramos exponer riquezas y profundidades en la palabra. Cómo quisiéramos enseñar de otras cosas, temas mayores. Cómo quisiéramos estudiar profundamente la palabra del Señor. Pero no podemos y tenemos que expresar siempre estas mismas consideraciones porque la gran mayoría no quiere salir de estas enemistades y pleitos. Muchos son los que viven todavía en contiendas y disensiones. De hecho, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7, esta es la causa por la cual no se aprende nada. Primero debemos aprender a amar. ¿Cuántas veces se le ha dicho, cierto? Ama a la persona por cómo es y no por cómo quiere que usted sea. Ya que usted y yo jamás vamos a cambiar a nadie. Todos somos diferentes y por cómo somos, sencillamente debemos aprender a amarnos. La enemistad lo que produce, lo que trae como resultado es el pleito. En Santiago capítulo 4 del versículo 1 al 3 manifiesta el mismo concepto, pleito, y utiliza la palabra griega eris, que habla de contención, de lucha.
Es un antiguo término primitivo que se utiliza literalmente para pelear. Eris habla de una disposición a reñir o de quien tiene un espíritu contencioso. Según Santiago 4, del 1 al 3, el término pleito describe algo, define a alguien que siempre va directo a la disputa. El pleito es la destrucción de la comunión entre los hermanos. Los que se pelean, de hecho, nunca más serán hermanos. ¿Quién cree usted? Pleitos, disensiones, contiendas, desunión, todas esas cosas. ¿Quién cree usted que está a favor de ellas? ¿Quién cree usted que las siembra entre los hermanos? Oh, por supuesto que lo sabemos. Satanás, el diablo, es el malo el que se acerca a donde está la siembra exclusivamente para disponer semillas de maldad. Pero está en nosotros el no disponernos como ser utilizados por el enemigo. ¿Cómo podemos ser instrumentos del maligno? Al contrario, debemos aprender a dejarnos usar por el Señor y no por el enemigo. Debemos ser instrumentos para el bien y no para el mal. ¿Cuántas veces he escuchado a muchos dentro de la iglesia que dicen, el que me la hace me la paga? ¿Acaso así aprendemos del Señor? No, por supuesto que no. El apóstol Pablo habla de la misma manera y manifiesta unos términos que son preciosos. En 1 Corintios 6, del versículo 7 al 11, me encantaría que usted lo leyera con mucha atención. 1 Corintios 6, del versículo 7 al 11, él dice literalmente que en vez de estar haciendo mal y devolver el daño, ¿por qué no sufrimos el agravio? Mejor suframos el ser defraudados. Mejor suframos tal penalidad. Se lo recomienda a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Es mejor sufrir el daño que devolver el mal. Es mejor sufrir el ser defraudado que volver a defraudar a otro. Si usted ya ha sido lavado, si usted ya ha sido santificado, si usted ya ha sido perdonado, viva como tal y no devuelva el mal que le están lanzando. El cristiano que entra en pleito con otro es un cristiano que ya está derrotado. Si usted vive peleando, si usted vive en disensión, si usted vive haciendo el mal, sencillamente ya está derrotado. Pero si lucha por devolver el bien, pero si usted lucha, trabaja, se esfuerza por devolver lo bueno, a pesar del mal que está viviendo, usted está actuando como un verdadero hijo de Dios, que no solo lo alaba con el canto y los coros, sino que lo alaba con sus actitudes. El pleito te hace caminar en la vereda de la muerte, porque solo se desea mal, porque solo se desea lo peor. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Qué impactante! Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sencillamente porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. De hecho, en la misma epístola, aún más consistente se nos dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No podemos vivir en pleitos, no podemos vivir en disensiones. Debemos aprender palabras y no solo aprenderlas, aplicarlas como el perdón, la comunión, el arrepentimiento, la facultad de ser amigable, hermanable, fraterno. Debemos aprender a guardar el corazón de estas malas cosas. Así dice el proverbio, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si se preocupa de llenarlo de maldad, sencillamente vamos a responder mal ante cualquier situación. Muchas veces nos van a buscar a nosotros mismos, con tal de hacernos enojar, con tal de molestarnos, o con tal de vivir una mala situación con nuestro hermano.
La vida es así, sobre todo dentro de las iglesias. Va a ser un constante roce de caracteres, un constante roce de personalidades. Todos somos diferentes. Todas las personas tienen su modo de actuar, de ser y de vivir. Pero no por eso vamos a estar siempre peleando entre unos y otros. Si el Señor nos ha elevado a caminar en sus lugares celestiales, no nos bajemos de allí. Si caminamos con Cristo, no retrocedamos de este camino. No te bajes de las alturas que Dios te elevó. Sigue caminando en ellas. Ya no somos nosotros. Nosotros hemos muerto por las aguas del bautismo y somos nueva criatura. No te rebajes a insensatas peleas. No tenemos actitud de perros para andar ladrándonos y consumiéndonos entre unos y otros. Tenemos la actitud y el corazón de ovejas que vivimos juntos en el mismo redil. Si somos redimidos, vivamos como tal. En Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14 dice: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, y óigalo bien, las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Y oiga esto, no en contiendas ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Literalmente le dice, no en contiendas. Si vamos a vivir el cristianismo, vivamos un cristianismo que sea capaz de amar y soportar a su hermano. Yo insisto en esto. En la vida van a haber muchos roces. Van a haber circunstancias en donde sencillamente no van a concordar las ideas. No van a concordar los pensamientos. Pero no por eso vamos a entrar en disensión. Creo que muchos debieran reconciliarse. Creo que muchos debieran llegar a la iglesia y más que alabar a Dios, deberían pedir perdón primero a su hermano. Hay muchos que debieran arreglar su situación con aquel prójimo que tienen a su lado. Hay mucha gente que deberá ponerse al día en esta situación. Seamos honestos. Vivamos correctamente. No en contiendas, no como niños y carnales, en contenciones, enemistades y pleitos, sino en la ley gloriosa del amor de Cristo en nuestros corazones, que nos hace crecer y, como dice Efesios 2:6, caminar en lugares celestiales. Mi Dios de paz les guarde y les bendiga.